what this week has brought, He is still good. Amen. Hallelujah. Would you lift your hands today and worship with us? Aquí estoy, Señor, rendido. Mi deseo y mi anhelo es tocar tu corazón con mi vida, con mi adoración, con mi devoción. Solo a ti te buscaré, solo a ti te serviré, solo a ti te buscaré, solo a ti te serviré, a nadie más anhelo adorar, solo a ti, Jesús, mis manos levantar. Tú eres tan hermoso, santo y glorioso, maravilloso, maravilloso. Aquí estoy, Señor, rendido. Mi deseo y mi anhelo es tocar tu corazón con mi vida, con mi adoración, con mi devoción. Solo a ti te buscaré, solo a ti te serviré, solo a ti te buscaré, solo a ti te serviré, a nadie más anhelo adorar, solo a ti, Jesús, mis manos levantar. Oh, tú eres tan hermoso, santo y glorioso, maravilloso, maravilloso. Nadie más anhelo adorar, solo a ti, Jesús,
El fuego
Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Aleluya. Fuerte el aplauso esta noche al Rey de Reyes. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Rey. Fuerte el aplauso. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Let's do that unto the Lord tonight. Give him a good hand clap of praise. Señor, démosle un fuerte Hallelujah. aplauso. Come on, do it like you're happy to be here in the middle of the week. Hágalo como que está contento de estar aquí entre semana. No better place to be than the house of the Lord. No hay mejor lugar donde estar que en la casa del Praise the Señor. name of Jesus. Would you welcome somebody tonight? Greet somebody tonight before being seated. Dile la bienvenida a alguien y salude a alguien antes de sentarse. Amen. Welcome them to the house of the Lord. Dele la bienvenida a la casa del So good Señor. to see all of you here in the middle of the week. Es tan bueno verles a todos aquí en el entre medio de semana. At this time, Sister Esquivel's class could be dismissed. En ese momento la clase de nuestra hermana Esquivel puede ser despedida. Those that are going to be participating in the Bible study, God's Word Made Plain. Aquellos que van a participar en el estudio bíblico de la palabra de Dios hecha simple You can be dismissed. pueden ser despedidos. Amen. I know they're going to have a good time of study getting into the Word. Yo sé que van a tener un buen tiempo de estudio al entrarse en la palabra de Dios. And we're going to give you an opportunity to give unto the Lord tonight. Le vamos a dar una oportunidad de dar al Señor esta noche. Remember your tithing and your offering, the Rec- first fruits of all your labor. Recuerde sus diezmos y sus ofrendas, las primicias de toda su labor. Remember also that this past Sunday was the first Sunday of the month. Recuerde también que este domingo pasado fue el primer domingo del mes. Amen. That was our mission Sunday. Remember your faith promise unto God. Y este fue nuestro domingo de misiones, o recuerde su promesa de fe hacia Dios. And let us pray. Jesus, we come before you giving you all of the praise, all of the glory, and all of the honor, Lord. We ask, Lord, that you would bless this offering, those that can give and those that cannot, that it would be for the furtherance of your gospel. In Jesus' name we pray. Amen. May the Lord bless you as you give tonight. El Señor les bendiga mientras dan esta noche. Just a few announcements. Unos pocos anuncios. Let us remember our scheduled services for this weekend. Recordemos nuestros servicios de fin de semana. 9:30 Sunday school. A 9:30 escuela dominical. Amen. 9:30 morning manna. A 9:30 maná por la mañana. We were asked sometime back on Facebook, Se nos hizo la pregunta un tiempo atrás en you know, Facebook about the ages for Sunday school, and we pretty much can almost accommodate everybody. Y se nos hizo la pregunta de las edades de escuela dominical we y podemos nosotros acomodar a todos. Amen. We have adult Sunday school, which is morning manna, Tenemos la escuela dominical para adultos, que es maná por la mañana. and then we have the various ages for our Sunday school. Y luego tenemos las diferentes clases para nuestra escuela dominical. Amen. Our first class, Sunday school department, Nuestra primera clase de escuela dominical. and you've been paying attention. You've seen all the wonderful changes and the themes that are going on. We appreciate our Sunday school department and the love they have for our children. Y si usted ha estado prestando atención, usted puede ver todos los cambios que han sucedido y todas las cosas que están sucediendo. Y damos gracias a Dios por todo lo que ellos están haciendo. And then remember our Sunday service at 10:45. Y luego recordemos nuestro servicio de adoración a las 10:45. Amen. Morning worship. Invite somebody to the house of the Lord this Sunday. Invite a alguien a la casa del Señor este domingo. Amen. Praise Jesus. We're going to go to the Lord in prayer. Vamos a ir al Señor en oración. Need to continue to pray for Brother Ramiro Corona and the Corona family. Continuemos orando por el hermano Ramiro Corona y la familia Corona Amen. For healing. para sanidad. Amen. They've all tested
positive for COVID, but we're believing the healing hand of the Lord. Todos han probado positivo para COVID, pero estamos Amen. confiando en la mano del Señor. Brother Ramiro's been in the hospital, but he's in good spirits. El hermano Ramiro se encuentra en el hospital, pero está de buen ánimo. Amen. So we're going to pray the hand of the Lord touch him Solo and que the rest oremos- of the family. Se lo que oremos que la mano del Señor le toque y el resto de la And familia. also, Brother Mauro Rodriguez has been feeling ill. El hermano Mauro Rodríguez también se está sintiendo mal, ha He's, estado he's, sintiendo mal. he's on the road back from work. Él está viajando and, de nuevo para casa del trabajo. He had some symptoms and is going to be tested when he gets into town. Él ha estado experienciando But- unos síntomas y se va a hacer la prueba cuando regrese a casa. But some of the symptoms have diminished, and we're going to believe God for a good report in Jesus' name. Más algunas de las síntomas se han disminuido, solo que vamos a creer a Dios por un buen reporte. Also for healing for Ezequiel and Genesis Mesa. También oremos por Ezequiel y Genesis Mesa. Also for salvation for Leo, who's been feeling weak. Oremos por salvación para Lío, que se está sintiendo Amen. débil. And we need to pray. He's lost some function in his arm. Need to pray the Lord to heal him. Oremos para que Dios le sane su brazo. Amen. And then I also got a phone call this afternoon to pray for Ashley Oyarzabal. También esta tarde recibió una llamada que oremos por Ashley Orazabal. Amen. They're asking for God's favor. They have an interview tomorrow to enter into a phlebotomy program. Piden oración para ella porque mañana tiene una entrevista y ella quiere entrar a un programa de enfermería. Amen, amen. And they're nervous and they really want to be able to get into that program and pray the favor of God for her. Ella se encuentra nerviosa y ella quiere entrar a este programa, que lo que oremos para que Dios le dé favor. Sometimes we get random and interesting phone calls A veces recibimos llamadas no tan usuales, because people know that God answers prayer. porque hay personas que saben que Dios contesta oración. And tonight we're going to believe for all of these needs. Más esta noche vamos a creer para todas estas necesidades. And if you're here tonight, you've come to the right place. Y si usted ha venido a este lugar y está aquí, ha venido al lugar Would you correcto. lift your hands and your voices? Alce sus manos y sus voces. Jesus, again, we come before you, Lord, giving you all of the praise, all of the glory, and all of the honor. Lord, every name, oh God, that we've called out, every name, every need, every situation, oh God, that we've mentioned already, every situation and every need, oh God, that is being called out upon you, Lord, even tonight. We believe, Lord, and we will continue to believe that you are a prayer answering God and that you are able to do exceedingly abundantly above all that we ask and all that we think. We believe, oh God, in that name that is above every name. We believe, oh God, that whatever we ask in the mighty name of Jesus, that will you do. And we're here tonight, Lord, believing, Lord, with expectancy that every need will be met, Lord. In Jesus' name we pray. And the church said, in Jesus' name. Y la iglesia dice, en el Give the nombre Lord de a good Jesús. hand clap of praise Dele al Señor un fuerte aplauso as you are being seated tonight. al tomar sus lugares esta noche. Amen. 2 weeks ago, Hace 2 semanas we started empezamos a Bible study, un estudio bíblico amen, about speaking in tongues. sobre el hablar en lenguas. Amen. Is it the gift ¿Es el don or is it a gift? o será un don? Amen. And I don't think I'll be as long tonight. Y yo no creo que me voy a tardar tanto esta noche Amen. As the previous study took. Como se tomó de tiempo de como se tomó el estudio pasado. But this is the second half of the study that we got into 2 weeks ago. Pero esta es la segunda parte del estudio en el que entramos 2 semanas atrás. We saw and we read Nosotros vimos y leímos in our Bibles en nuestras Biblias that everywhere the wording
que donde quiera que se encontraban las palabras, the Holy Ghost fell on them. que el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos, The Holy Ghost came on them. que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, They received the gift of the Holy Ghost. cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, They spake with tongues. cuando ellos hablaron en lenguas, It's talking about the baptism of the Spirit. está hablando sobre el bautismo del Espíritu. It's talking about the baptism of the Holy Ghost. Está hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. We learned that it's the initial evidence Nosotros aprendimos que es la evidencia inicial that you have received the gift of the Holy Ghost, que hemos recibido el don del Espíritu Santo, speaking in tongues as the Spirit gives you utterance. hablando en lenguas, así como el Espíritu nos da que hablase. We learned that when the promise of the Father Nosotros aprendimos que cuando la promesa del Padre, and being endued from power from on high cuando fuimos revestidos de poder desde el cielo, desde lo alto, was speaking of the outpouring of the Holy Ghost estaba hablando sobre el derramamiento del Espíritu Santo and the infilling of the Holy Ghost. y el ser llenos del Espíritu Santo. We learned that baptism in Jesus' name Nosotros aprendimos que el bautismo en el nombre de Jesús is essential, es esencial. and as the birth of water that Jesus spoke about or spoke to Nicodemus in John 3. Como el nacimiento de agua del cual Jesús le habló a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. We learned that being born of the Spirit Nosotros aprendimos que el ser nacidos del Espíritu is a baptism of the Holy Ghost es el bautismo del Espíritu Santo and is what Jesus spoke about to Nicodemus in John chapter 3. y es de lo que Jesús le habló a Nicodemo en Juan capítulo 3. Ye must be born of the water Tienes que ser nacido del agua and of the Spirit. y del Espíritu. We learned that Luke wrote that repentance and remission of sins should be preached in his name, Nosotros beginning at Jerusalem. Nosotros aprendimos que el arrepentimiento And the remission of sins. y la remisión de pecados debe ser en su nombre, Amen. Beginning at Jerusalem. empezando en Jerusalén. We learned that Peter preached a convicting message on the day of Pentecost. Nosotros aprendimos que Pedro predicó un mensaje que trajo convicción. To which all that were in attendance, the Bible says, were pricked in their hearts. A todos aquellos que estaban en asistencia que fueron compujados en su corazón. And they responded with a question. Y ellos respondieron con una pregunta. Men and brethren, what shall we do? Hermanos, ¿qué haremos? We know that Peter's response, Y sabemos que la respuesta de Pedro fue, or we learned that Peter's response, o aprendimos que la respuesta de Pedro fue, repent and be baptized, arrepentidos y bautícese, every one of you, cada uno, in the name of Jesus Christ of Nazareth for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Amen. Espíritu Santo. We know or we learned that they all were filled with the Holy Ghost with the evidence of speaking in other tongues. Aprendimos que todos fueron llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. We learned that the Holy Ghost was not only for a select few. Aprendimos que el Espíritu Santo no era para un grupo selectivo solamente. The argument that people like to make. Que ese es el argumento que a algunas personas les gusta hacer. But we learned that this was not only for the Jews, Pero aprendimos que esto no era solo para los judíos, but for the Gentiles also, sino que también era para los gentiles. as documented in Acts chapter 10. Así como está escrito en Hechos capítulo In 10. the case of Cornelius En el caso de Cornelio and his whole house, y su casa entera. we learned that the Jews present that day Aprendimos que los judíos que estaban presentes ese día were witnesses eran testigos and also realized y también realizaron that they were wrong que ellos estaban in equivocados thinking that the Holy Ghost was only for them, en pensar que el Espíritu Santo solo era para ellos, because they heard the Gentiles speak in tongues. porque ellos escucharon a los gentiles hablar en otras lenguas. So with that foundation,
Solo que con ese fundamento we lead into our second part of the lesson. entramos a nuestra segunda parte de la lección. You might ask, well, why was it important to establish that foundation that way? Y usted se puede hacer la pregunta o hace la pregunta por qué era importante nosotros establecer ese fundamento. Because if being born again Porque si el ser nacido de nuevo is an absolute requirement es un requisito absoluto to even see the kingdom of God, para poder ver el reino de Dios, then speaking in tongues entonces el hablar en lenguas is not an option. no es una opción, It's a requirement. es un requisito. Amen. Amen. It wasn't only for a select few, Y no era solo para unos pocos, it was for all. era para todos. What did Amén. Peter say in verse 39 of Acts chapter 2? ¿Qué fue lo que Pedro dijo en el capítulo 30, en el versículo 39 del Amen. capítulo 2? For the promise is unto you Porque la promesa para vosotros es la and promesa unto your y children, para vuestros hijos, even as many as the Lord our God shall call. para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Gloria a Dios. With that said, Habiendo dicho esto, no, it wasn't only for the Jews. no era solo para los judíos. Acts chapter 10 answers that. El capítulo 10 de hecho nos da la respuesta. So, no, it's not just a gift, it's the gift. Solo que no solo es un don, sino que es el don. Receiving the baptism of the Holy Ghost is the gift. El recibir el bautismo del Espíritu Santo es el don. Amen. That debunks one of the main arguments people try to make on this topic. Eso hace un lado aquel argumento que algunas personas quieren hacer en este tópico. Now, you ask, well, what's the difference between speaking in tongues, the gift of the Holy Ghost, Y usted ha de preguntar, ¿qué es la diferencia en hablar en lenguas, el don del Espíritu Santo, and the gift of tongues? y el don de lenguas? In some cases, it sounds the same. En unos casos se oye igual. In other cases, it sounds like a completely different dialect. Y en otros casos se oye como otro dialecto diferente. Amen. Then when somebody normally speaks in tongues because they've received the Holy Ghost. Que cuando alguien recibe el Espíritu Santo porque ellos hablaron en lenguas. And I re-emphasize tonight Y yo reenfatizo esta noche that the gift of the Holy Ghost is for all believers. es que el don del Espíritu Santo es para todos los creyentes. If we go to John chapter 7 Si nosotros vamos a Juan capítulo 7, and verse 38, versículo 38, the word of the Lord reads, He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. dice la palabra de Dios. 7 and 38, John. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. But this spake he of the Spirit, the Bible says in verse 39, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Versículo 39, eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Amen. It's speaking, Jesus speaking of the Holy Spirit. Jesús hablando del Espíritu Santo. But yet the Holy Spirit had not yet been given. Mas el Espíritu Santo aún no se les había dado. Amen. And that's why we know what Peter spoke in Acts 2:38. Y por eso sabemos que lo que Pedro habló en Hechos 2:38, After repentance después del and arrepentimiento water baptism in Jesus' y name, después del bautismo en agua en el nombre de ye Jesús, shall receive the gift of the Holy Ghost. recibiréis el don del Espíritu The Santo. promise is unto you and to your children and all those that are afar off. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos aquellos que están Amen. lejos. So you see how this is for everybody. Solo que aquí vemos que esto es para todos. Don't let anybody fool you that no, it's only for certain people. No deje que alguien le engañe en pensar que eso es solo para ciertas personas. In Acts chapter 11 and verse 15, En Hechos 11:15, and as I began to speak, the Holy Ghost fell on them as on us at the beginning. y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Now look what the very next verse says. Solo miremos lo que sigue, lo que dice el siguiente versículo. Then remembered I
the word of the Lord, how he said, John indeed baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. For as much then as God gave them the like gift as he did unto us, who believed on the Lord Jesus Christ, what was I that I could withstand God? En versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Amen. So what we need to understand is, yes, receiving the Holy Ghost is for everybody. Eso lo que debemos de atender es que el recibir el Espíritu Santo es para todos. Speaking in tongues because the Holy Spirit baptized you is for everybody. El hablar en lenguas porque el Espíritu Santo le bautizó es para todos. Now, by contrast, Por contraste, not everyone will exercise the gift of tongues no todos van a ejercer el don de lenguas for the edification of the body. para edificación del cuerpo. And then we'll begin in 1 Corinthians chapter 12 Empezaremos en 1 de Corintios capítulo 12. and verse 4. Now there are diversity of gifts, but the same Spirit. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amen. Read that again. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Y vamos a leer esto de nuevo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. There's a variety of gifts, Hay una variedad de dones, but it's the same Spirit. mas es el mismo Amen. Espíritu. So the first thing we need to understand So, lo que primero tenemos que entender is that all of the es gifts que todos los dones come from the one Spirit. vienen del mismo Espíritu. Amen. And there are differences of administrations, but the same Lord, he says in verse 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. And there Versículo are diversities of operations, but it's the same God which worketh all in all. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amen. Amén. The manifestation La manifestación of the Spirit del Espíritu is given to every man es dado a to todos profit withal. para provecho. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. to another the word of knowledge by the same Spirit, A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the same Spirit, A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. to another the working of miracles, A otro al hacer milagros. to another prophecy, A otro profecía. to another discerning of spirits, A otros discernimiento de espíritus. to another divers kinds of tongues, A otros diferentes géneros de lenguas. to another the interpretation of tongues. Y a otro interpretación de lenguas. But all these worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Now, I'm not going to focus on all the other gifts Ahora no me voy a enfocar en todos los otros dones because we're talking about tongues tonight. porque estamos hablando de lenguas. But you have to understand Más tenemos que entender that the key to making all of the gifts operate, Que or la- any of the gifts operate, que la clave de hacer cualquiera de los dones operar is the same Spirit that the Bible is talking about. es el mismo Espíritu de la cual habla la Biblia, The Holy Spirit. el Espíritu Santo. Without the baptism of the Holy Spirit, Sin el bautismo del Espíritu Santo, the gifts cannot operate within us. los dones no pueden operar en nosotros. All the different gifts Todos los dones diferentes come from the same Spirit, vienen del mismo Espíritu, the Holy Spirit. el Espíritu Santo. And people can operate in the many different gifts, Y las personas pueden operar
operar en diferentes dones. some people may operate in all or more than one. Y algunos pueden operar en todos o más que un don. But it's all by the Spirit. Pero todo es por medio del Espíritu. So for somebody to say, oh no, you don't need to speak in tongues, that's a gift. Solo que para que alguien diga, oh, no tienes que hablar en lenguas porque ese es un don, Wrong. está equivocado. They are misunderstanding the passages in the Bible. Ellos están malentendiendo los pasajes de la Biblia. Because tongues, when you receive the gift of the Holy Ghost, Porque las lenguas cuando recibimos el Espíritu Santo inicialmente, and the gifts of tongues are two completely different things. y los dones de lengua son dos cosas muy diferentes. And they serve two different purposes. Y estos sirven dos propósitos distintos. In Brother Bernard's book, Spiritual Gifts, En el libro del hermano Bernard, los dones espirituales, he mentions, él menciona, after introducing the spiritual gifts después de que él introduce los dones espirituales and teaching the importance of unity y después de que enseña la importancia de la unidad and love the love of the exercise of them. y el amor de ejercer estos dones, 1 Corinthians instructs us Primera de Corintios nos instruye as to their proper use in public worship. de cómo usarlos apropiadamente en la adoración pública. It provides guidelines Esto nos sirve o nos da pautas to eliminate confusion para eliminar confusión, and to establish order, para establecer orden, so that the purpose of the spiritual gifts para que el propósito de los dones espirituales, to glorify Christ para glorificar a Cristo and to edify his body y para edificar su cuerpo, so that it can be fulfilled. para que pueda ser cumplido. 1 Corinthians chapter 14 Primera de Corintios capítulo 14 particularly addresses the three gifts of utterance: particularmente señala los dones del hablar, tongues, las lenguas, interpretation of tongues, la interpretación de lenguas and prophecy, y la profecía. because they have the greatest potential for misuse Porque in a esta- church service. Porque estos tienen la más grande potencial de ser usados mal en los servicios de iglesia. Hallelujah. Just because we have a gift Solo porque tenemos un don doesn't mean that we can't misuse it. no quiere decir que lo podemos usar mal. So he talks about the three different gifts that require speech. Solo que él habla de los tres diferentes dones que requieren el habla. Because he focuses around these, Y él se enfoca alrededor de estos because once again they are at greater risk to be misused in a church. porque estos tienen un riesgo mayor de ser mal usados. God inspired the Apostle Paul to write 1 Corinthians 12 and 14, chapter 12 and chapter 14, Dios inspiró a Pablo a escribir 1 de Corintios 12 y 14 to correct abuses in the Corinthian church. para corregir el abuso del uso de estos dones en la iglesia de Corinto. The believers were zealously but immaturely exercising the spiritual gift without regard to the purpose. Los creyentes eran celosos de usar estos dones, pero no tenían cuidado. Amen. They without regard for the purpose that God gave them No the tenían gift. cuidado del propósito por lo cual Dios había dado estos dones. The result was chaos Y el resultado era caos and y confusion confusión, rather than God's purpose of edification. en vez del propósito de Dios para edificar. Paul's correction La corrección de Pablo was not intended to diminish the spiritual gifts, no era para disminuir estos dones espirituales, but to enhance their use sino para hacer estos dones más posibles and increase their effectiveness. y aumentar su efectividad. The solution to abuse is not disuse. La solución para este abuso no es el no usarlos, Amen. But proper use. sino que el usarlos bien, Amen. adecuadamente. And everybody in our walk with God, Y todos en nuestro caminar con Dios, we're all striving to reach higher heights and to be better. nosotros todos estamos tratando de alcanzar alturas. People step out in faith and we're learning. Estamos aprendiendo y hay unos que salen y obran por fe. And our walk with God shouldn't be, well, I'm afraid, so
God's moving within me to use a gift, but I'm not going to because I'm afraid. It shouldn't be that way. Y nuestro caminar con Dios no debe ser uno de temor, que cuando Dios está moviendo yo tenga temor No. usar el don que Dios me ha dado. Now, we shouldn't be careless either. Ahora no debemos de ser descuidados tampoco. Things should be done with caution. Todo se debe de hacer con Amen. precaución. And everybody should be careful. Y todos tenemos que tener cuidado. Nobody should just, let it happen how it's going to happen. No debemos de dejar lo que suceda con lo que suceda. Amen. The solution, obviously, to abuse was not disuse, but proper use. Paul wanted to make sure that they were used properly. La solución para el mal uso no era, perdón, la solución para el abuso no era el mal uso, porque Pablo quería que todos supieran cómo usar el don. So we need to understand that 1 Corinthians chapter 14 Solo que debemos de entender que 1 Corintios capítulo 14 addresses only those who exercise habla de aquellos que ejercen estos dones or seek to exercise o buscan ejercer the supernatural spiritual gifts. estos dones sobrenaturales. That's far from minimizing spiritual gifts. Esto va mucho más allá de minimizar estos dones espirituales. 1 Corinthians strongly encourages their continued use, Primera de Corintios nos empuja a usar estos dones, but in a proper manner, pero en una manera apropiada, as the following statements disclose. así como se dicen estas declaraciones. Amen. In chapter 1, verse 6 and 7, and you don't have to go there, you can just quote, sister, as best you can. The testimony of Christ was confirmed in you, El testimonio de Cristo fue confirmado en ti so that you come short in no gift. para que no seas escaso en ningún don. Amen. Praise God. Gloria a Dios. The Bible tells us earnestly desire the best gifts. La palabra de Dios nos dice que busquemos los mejores dones, Amen. Desire spiritual gifts, que deseemos los dones espirituales, but especially that you may prophesy. pero especialmente que profeticemos. It also says, I wish you all spoke with tongues, Y luego nos dice que Él desea que todos hablaran en lenguas, but even more that you prophesied. pero aún más o mayor que profeticen. It also says, since you are zealous for spiritual gifts, let it be for the edification of the church that ye seek to excel. Dice, y así como ustedes son celosos por la iglesia, entonces busquen a hacer esta iglesia mejor. Amen. I thank my God. Yo le doy gracias a Dios He said, I speak with tongues more than you all. que yo hablo en lenguas más que vosotros. How is it then, brethren, ¿Cómo es, hermanos? whenever you come together, Que cuando se juntan, each of you has a psalm, todos tienen un canto, has a teaching, tienen una enseñanza, has a tongue, tienen una lengua, has a revelation, tienen una revelación, has an interpretation. tienen una interpretación. Let all things be done for edification. Que todo se haga para edificación. It also says, desire earnestly to prophesy Y- and do not forbid to speak with tongues. Y anhelen profetizar y no prohíban el hablar en lenguas. Amen. So you see Solo que vemos how Paul is establishing a pattern. He is not discouraging the speaking of tongues. He is discouraging the misuse. como como Pablo está estableciendo un patrón. Él no está pidiendo que no se usen los dones, él está pidiendo que no se usen mal. Amen. He wants them to be used properly. Él quiere que se usen correctamente. That's why at the end of the chapter he says, do not forbid to speak with tongues. Por eso en el último del capítulo dice que no se prohíba el hablar en lenguas. And you have to go to the beginning of the chapter 14 to understand. Y debemos de ir al principio del capítulo 14 para entender. 1 Corinthians 14 and 2. 1 Corintios 14, 2. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh unto men, but unto God, or it says, for he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth him, howbeit in the spirit he speaketh mysteries. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. But he that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation and comfort.
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself, but he that prophesieth edifieth the church. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. I would that ye all spake with tongues, but rather that ye prophesied, for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. You see, verses 2 through 5 En los versículos 2 al 5 contrast prophecy and tongues, hacen el contraste entre la profecía y las lenguas, explaining that prophecy is more beneficial in public meetings than tongues. explicando que la profecía es más beneficial en público que en las lenguas. Unless A lo menos que there is an interpretation for the tongue. haya interpretación de la lengua. Someone who speaks in tongues speaks to God, Alguien que habla en lenguas habla con Dios. while someone who prophesies speaks to others. Mientras que alguien que profetiza habla a los demás, a los otros. Now, this is what you got to understand. Y aquí es lo que debemos de entender. That speaking in tongues Que el hablar en lenguas benefits the speaker only, beneficia al que está hablando en lengua solamente. while prophecy benefits the entire congregation. Mientras que la profecía beneficia a toda la congregación. So in a group setting, Solo que en un grupo, prophecy is more valuable than tongues alone. la profecía tiene más valor que las lenguas nada más. Amen. If it's just a tongue Si es solo la lengua and there's no y interpretation, no hay interpretación, then that doesn't benefit the entire congregation. entonces eso no beneficia a la congregación. But if speaking in tongues is accompanied by an interpretation, Más cuando el hablar en lenguas es acompañada con la interpretación, then it has the same value as prophecy. entonces tiene el mismo valor que la profecía. Amén. Because now the tongue is interpreted. Porque ahora las lenguas son interpretadas. When the gift of interpretation of tongues moves on somebody, Cuando el don de interpretación de lenguas se mueve en alguien. and they are able to understand the tongue, Y ellos pueden entender la lengua. and now it's made known to the entire congregation, Ahora se hace saber, a conocer a toda la congregación. and it has that same value as prophecy Y would. tienen la misma valor que la profecía. So the gift of diverse tongues Solo que el don de las diversas lenguas and the gift of interpretation of tongues y el don de la interpretación de are lenguas gifts that come from the Holy Spirit. son dones que vienen del Espíritu Santo. But being separate gifts, Pero siendo dos dones separados, it doesn't mean that everyone has it no quiere decir que todos lo tienen or that everyone will operate in those gifts. o que todos van a operar en esos dones. When you speak Cuando ustedes hablan or pray in tongues o oran en as lenguas part of your private devotion, en su devoción privada amen, or part of your worship o parte de su adoración to God, hacia Dios, that's not the gift of tongues. ese no es el don de lenguas. Amen. That's not the gift of tongues. Ese no es el don de lenguas. So the Apostle Paul Solo que el apóstol Pablo doesn't have a problem no tiene problema with people speaking in tongues con aquellos que hablan en lenguas. That's right. with those purposes. Con aquellos propósitos. Amen. In worship or in private devotion. En adoración o en devoción privada. But what he is saying Más lo que él está diciendo is that to the unbeliever, es para el que no es creyente, if they walked in si ellos entran, and that's all that we're doing, y eso es todo lo que nosotros estamos is haciendo, speaking in unknown tongues, estamos hablando en lengua extraña not a word of English y no hay palabra en inglés or not a word of o Spanish. no hay palabra en español Well, because it's unknown, porque es desconocida, he's going to be like, they're going to think you're nuts. ellos van a pensar que estamos locos. That's right. He's saying, you're not speaking in your language, and if nobody ever speaks in a language that the unbeliever understands,
Y todos están hablando en lengua desconocida y nadie habla en una lengua que alguien entienda. Then somebody lost comes in. They're going to continue to be lost because they have no idea what's going on. Cuando llega el perdido, entonces van a seguir perdidos porque ellos no están sabiendo lo que está sucediendo. But if somebody is exercising the gift of tongues, Mas si alguien está operando en el don de lenguas and somebody's exercising the interpretation of tongues, y alguien está operando el don de la interpretación de lenguas, then the unbeliever entonces el que no es creyente can now understand ahora pueden entender the message, el mensaje. just like if somebody was prophesying or preaching. Al igual como si alguien estuviera profetizando o predicando. Amen. Amén. So the initial baptism of the Holy Ghost, Solo que el bautismo inicial del Espíritu Santo, with the evidence of speaking in tongues, con la evidencia de hablar en otras as lenguas, we find throughout the entire book of Acts, así como lo encontramos por todo el libro de Hechos, and the gift of tongues, y el don de are lenguas obviously completely different and serve different purposes. son diferentes totalmente y sirven diferentes propósitos. Because speaking in tongues, Porque el hablar en lenguas, as one's personal devotion, como nuestra devoción personal, that edifies the person. eso nos edifica a nosotros mismos. Amen. Who the person speaking in tongues, that edifies you. La- It's good la for your persona que spirit. está hablando en lenguas edifica If- a su espíritu. If God's baptized you in the Holy Ghost, Si Dios le ha bautizado en el Espíritu Santo, you should make it a practice usted le debe hacer una to be able to práctica pray in tongues and to continue to pray in tongues. de hablar, de orar en lenguas y continuar hablando, orando en lenguas. Because that's good for you. That's healthy for you. Porque eso es saludable para nosotros. Amen. Amén. But it edifies you. Pero esto solo edifica a usted, al que está hablando en lenguas. In other words, it does you good personally Esto le hace bien personalmente. to continue to be able to exercise that and speak in tongues. Que usted siga operando, ejerciendo el hablar en lenguas. But it's useless to an unbeliever Pero esto no le sirve nada a, a uno que no es creyente. unless somebody's interpreting. A lo menos que alguien esté interpretando la lengua. That's what Amén. he's saying here. Es lo que está hablando aquí. Because things were happening out of order. Porque había cosas que estaban sucediendo fuera de orden. Everybody was going off speaking in tongues. Y todos estaban hablando en lenguas. Amen. And nobody was speaking the language, their known language. Y nadie estaba hablando el lenguaje conocido. Amen. So the gift of diverse tongues Solo que el don de diversas and lenguas the gift of interpretation of tongues, y el don de la interpretación de lengua, those usually work obviously together obviamente funcionan juntos to edify the church body corporately. para poder edificar a la iglesia corporalmente. Amen. The unbeliever can now understand. El que no es creyente ahora puede entender. Somebody comes in, an unbeliever comes in, and somebody speaking in tongues, like, okay, what's going on? And then somebody moves in the gift of interpretation and gives the interpretation. Wow, what just happened? Entra el que no es creyente y están hablando en lenguas y luego hay interpretación de lenguas, entonces dice, wow, You know, what just happened? They were able ¿qué, to qué es lo que understand. sucedió? ¿Qué acaba de that suceder? Ha podido entender Amen, that something supernatural just happened. que algo sobrenatural ha sucedido. But if there not be any interpreter, Pero si no hay intérprete, Paul says just let everybody keep silence. dice Pablo, entonces que todos mantengan silencio. Amen. In other words, don't just keep going. If nobody interprets, don't just keep going because it's going to have the same effect. The unbeliever's going to be like, what in the world? Si no hay interpretación, no siga hablando en lenguas, sino que mantenga su silencio, porque entonces el incrédulo va a decir, ¿qué está pasando? And people might think like, well, if it's really God, then how come somebody moved in that gift and then nobody interpreted? Y luego algunos preguntan, bueno, si es Dios y alguien se movió a hablar en lenguas, entonces ¿por qué no hay alguien que está interpretando? Well, there's a lot of reasons. Hay muchas razones. We're human. Somos humanos. Everybody needs to understand that. Todos debemos entender esto. Now, I've not been used in interpretation or in tongues in my time here. Yo no he sido usado en interpretación de lenguas o en el don de lenguas en mi tiempo aquí. And you know, you got to understand that we can get things, you know, on timing, and sometimes we just
for whatever reason. We're human. Podemos tomar las cosas por el tiempo o por tiempo And- y es solo el tiempo de Dios. I don't even remember when it was, but it was more recent than not. I felt strongly more than I ever have in any time that I had an interpretation. Yo sentí hace recientemente la impresión I- de que yo I've- where tenía I've- la I've actually interpretación. felt like I had a tongue and an interpretation. It just hit me Yo like a sentí ton como of que yo bricks. tenía la lengua y la interpretación, But I didn't want to be out of order. pero yo no quería estar fuera de See, orden. that's where it gets tricky. Y aquí es donde está la clave. I didn't want to be out of order, and I kind of held back, and I was on the fence. And Lord, Yo no quería estar fuera de orden y estaba deteniéndome y estaba and, luchando. and after service, I remember telling Pastor, Y después del servicio yo le dije a Pastor, I said, "Man, I've never been used in the gifts, but today more than ever before, I felt it, and I felt I had it." But and he said something to the effect of he felt the same thing, but didn't want to put me on the spot. So solo que después del servicio yo le dije al pastor, yo sentí que yo tenía la lengua y la interpretación, pero me detuve y dijo, yo sentí lo mismo, pero no te quise señalar. so you say, well, Pastor, somebody spoke and then there was no interpretation. Why? There could be a lot of reasons. For a reason just like I just explained to you right now. Solo que We're human. algunos preguntan, bueno, a veces hay la lengua y nadie la interpreta. Bueno, hay razones por las cuales yo les acabo Amen. de explicar. We're human. Somos humanos. And because we're human, God might give us a gift, but that doesn't mean God's not going to kick us and make us. Y porque Dios nos da un don, Amen. Dios no nos va a forzar a usarlo. So that's one thing that everybody needs to understand when it comes to spiritual gifts. Solo que esto es lo que debemos de entender cuando se trata de los dones espirituales. Amen. So what he's saying is there's nobody that interprets and finally just keeps silent. Don't just keep going, Solo que dice, si nadie interpreta, entonces que haya silencio. because he said chaos, basically paraphrasing, chaos is not going to benefit anybody. Y en paráfrasis dice, el caos no va a beneficiar a nadie. Because most importantly, he says that let everything be done decently and in order. Porque más importante dice que todo se haga decentemente y en orden. Amen. And all things have to be done decently and in order. Todas las cosas se deben hacer decentemente y en orden. Just because you have a gift, Solo porque usted tiene un don, that God has given you a gift, que Dios le ha dado un don, doesn't mean that well, I have a gift and I just can't stop it. I can't control it. Things don't work that way. Otherwise, Paul wouldn't have said, let things be done decently and in order. usted puede decir, bueno, es que Dios me ha dado un don y yo no lo puedo detener. Bueno, hay una razón por la cual Pablo dijo que todo se haga decentemente y en orden. I like how he says it in 1 Corinthians 14:39, and I'm going to read from the Amplified Classic. So, sister, you can try to interpret it word for word if you can. He says, so to conclude, my brethren, Dile, para concluir, hermanos, earnestly desire sinceramente deseen and set your hearts on prophesying, y pongan su corazón en el profetizar, on being inspired to preach en el ser inspirados para predicar and to y teach para enseñar and to interpret God's will and purpose. y para interpretar la voluntad de Dios y el propósito de Dios. And do not forbid Y no paren or o or prohíban hinder o detengan speaking in unknown tongues. el hablar en lengua desconocida. Amen. He's not saying you're not supposed to speak in tongues. Él no está diciendo que no debemos hablar en lenguas. And if you've learned anything Y si from usted ha the aprendido lessons, algo de estas lecciones, I would hope that it would be this. yo quisiera que fuera esto. That when there are specific references like these and stories in the Bible, Que cuando hay referencias específicas en las historias y en la Biblia, you have to realize usted tiene que realizar
the scenario el escenario and what's happening at that time. y lo que está sucediendo en esa era, en esa etapa. Because if you can understand what's happening at that time, Porque si usted puede entender lo que está sucediendo en ese tiempo, you can understand the purpose and why something was written or how it was written. usted puede entender el propósito de lo cual fue escrito y el propósito de por qué fue escrito. In the Corinthian church, En la iglesia de Corinto he's not talking to people no está hablando a las personas who have not received the baptism of the Holy Ghost. que no habían recibido el don del Espíritu Santo. Amén. Obviously, they've all received the baptism of the Holy Ghost. Obviamente todos habían recibido el don del Espíritu Santo. Remember that it's by the same Spirit Porque era por el medio del mismo that all Espíritu these gifts come from. que todos estos dones vienen. So when he's talking about spiritual gifts, Solo cuando él está hablando de dones and espirituales he's talking about the gift of tongues, y él está hablando de el don de lengua and he's talking about the gift of the interpretation of tongues, y él está hablando del don de la interpretación de lengua. he's speaking to a congregation Él está hablando a una congregación that have already spoken in tongues at least once, que a lo menos han hablado en lenguas una sola vez, being baptized in the Holy Spirit. siendo llenos del Espíritu Santo. So now he's not trying to tell them don't speak in tongues. Ahora no les está diciendo no hablen en lenguas. But when you're getting new people to come into the congregation, unbelievers specifically, Pero cuando nosotros tenemos a aquellos incrédulos o no creyentes entrar a nuestra congregación, he's trying to establish something here, él está tratando de establecer algo saying aquí. it's better for you to prophesy. Es mejor que se profetice, Amen. dice, Which basically prophecy que and- básicamente la profecía is inspired preaching or teaching. es una predicación o enseñanza inspirada. Amen. That's what a prophecy is. He said it's better to have them understand what you're saying. Es lo que quiere significar la profecía, que es mejor que entiendan lo que estás diciendo. Amen. But if everybody's just speaking in tongues Pero si todos están hablando en lenguas and there's never any interpretation of that y tongue, nunca hay interpretación de esa lengua, then the people that come, they're going to think, to the unbeliever, you're loco. para al no creyente van a pensar que estamos locos. Yeah. That's right. It's like, I don't know what's going on with there, but Yo it's no sé qué like, está sucediendo allá. how you doing? ¿Cómo les va? And then they answer you in something that you have no idea. Y luego les contestan con algo que no tienes idea de lo que It's están like- hablando. Let me get out of here. Prefieren salir de aquí. Amen. So he's trying to say, we don't want that to happen. Eso es lo que él está diciendo, que no quiere que eso suceda en las That's why he iglesias. says, whenever the gifts operate, he says, by two or three at the most. Por eso él dice que cuando los dones están en operación, dice por 2 o 3 a lo máximo. The most, because he said, then it's going to be pretty much chaos and out of order. Porque luego dice, porque entonces si es más que eso, entonces va a And- haber caos y van a estar fuera de And orden. it's going to defeat the whole entire purpose Y eso no va a ayudar el propósito para nada. of edifying the entire church body. Del edificar al cuerpo de la iglesia. Hallelujah. Amen. Amén. Just give me a few more minutes tonight. Deme unos cuantos minutos. I hope that everybody understands Y ojalá que todos entiendan that you don't have to operate in the gift of diverse tongues in order to be saved. que no tiene que operar en el don de diversas lenguas para ser salvo. But That's you right. do need Pero lo que sí se necesita the infilling of the Holy Spirit es el ser lleno del Espíritu Santo with the evidence of speaking in other tongues con la evidencia de hablar en otras lenguas in order to be saved. para poder ser salvo. On that same note, En esa misma nota, it's impossible. es imposible. It's impossible Es imposible to have any of the gifts of the Spirit de tener cualquiera de los dones del Espíritu without actually being filled with the Spirit. sin primero haber sido llenos del Espíritu Because Santo. remember, they all come from
the same Spirit. Porque recordemos que todo viene, todos estos dones vienen del mismo espíritu. So you can't have any of the gifts without having the Spirit first. Solo que no puede tener ninguno de los dones del Espíritu Santo sin haber tenido o ser lleno del Espíritu Santo primero. But you can have the Holy Spirit Pero sí puede tener el Espíritu and not Santo necessarily operate in any one specific gift. y no necesariamente operar en ninguno de los dones del Espíritu But the Santo. Bible does tell us that we should desire Mas la palabra de Dios sí nos dice que nosotros deseemos to operate in the gifts de operar en estos dones. because they are there to serve the purpose of edifying the church body. Porque estos son para edificación de la iglesia. And as I was mentioning earlier, Y como yo mencionaba más temprano, the gifts are not uncontrollable. los dones no son algo que no se pueda controlar. No one should ever believe that. Nadie debe creer eso. Well, Amén. Pastor, I couldn't help it. Oh, pastor, yo no pude detenerme. No, yes, you can help it. No, sí te puedes detener. That's why the Apostle Paul wrote the chapter to begin with. Es por eso que el apóstol Pablo escribió el capítulo para empezar. Because we can Porque sí podemos. control ourselves Sí podemos controlarnos. as we are being led of the Spirit Así como somos guiados por medio del Espíritu. for things to be done decently and in order. Para que aquellas cosas se hagan decentemente y en orden. Hallelujah. Aren't you glad for revelation tonight? ¿No estamos acaso agradecidos por la revelación? That esta you don't noche? have to be confused Que no necesitamos estar confundidos about speaking in tongues del hablar en lenguas and the differences of the tongues that we see in the Bible. y las diferencias en las lenguas que vemos en la You Biblia. see this understanding. Ese entendimiento It will help you. nos va a ayudar. It will help you be better stewards. Nos va a ayudar a ser mejores mayordomos. It's going to help you be better stewards of any of the gifts of the Spirit Nos va a ayudar a ser mejores mayordomos de cualquiera de los dones del Espíritu Santo, that God decides to use you in. de los cuales Dios elija a usarle usted. Amen. Amén. When you understand Cuando entendemos that without first speaking in tongues, que sin el primero hablar en lenguas, by receiving the Holy Spirit, al recibir el Espíritu Santo, then you cannot operate in any of the gifts. entonces no podemos operar en ninguno de los dones. But Amén. thank God Pero gracias a Dios that you're in a church que usted está en una iglesia that believes, que cree, just like in the book of Acts, así al igual como en el libro de los Hechos, that believes that tongues was not just for a select people, que cree que las lenguas no era solo para un grupo selectivo, but that believes that the baptism of the Holy Spirit más que cree que el bautismo del Espíritu Santo understands that the baptism of the Holy y Spirit entiende que el bautismo del Espíritu Santo, understands that the church, the church, que entiende que la the iglesia, book of Acts church, que la iglesia del libro de los Hechos, the apostolic church, la iglesia the apostólica, Pentecostal church La- that initiated the day of Pentecost. la iglesia pentecostal que empezó en el día de Pentecostés, Initiated empezó with an outpouring of the Holy Spirit. con un derramamiento del Espíritu Santo. The people began to speak with tongues. Y la gente empezó a hablar en lenguas. Aren't you glad that we have the understanding ¿No está agradecido que tenemos el entendimiento? that Paul in 1 Corinthians wasn't discouraging speaking in tongues, Que Pablo en Corintios no estaba diciendo que no habláramos en lenguas, but he was referring to the gift of tongues sino que él estaba hablando sobre el don de and how lenguas. the gift of Y tongues como el don de lenguas is meant to edify the entire church. es para edificar a la iglesia, But the Holy Spirit, más el Espíritu Santo, when you speak in tongues, cuando habla en lenguas, in your devotion, en su devoción, in your worship to God, en su adoración hacia Dios, it's for you. es para usted. Amén. I'm thankful Yo estoy agradecido today because so many people do not have that understanding. Yo estoy agradecido que porque no hay muchos que tienen este conocimiento, There are so entendimiento. many denominations that Ay. discourage it, Hay muchas denominaciones que no permiten esto, who maybe take it lightly, que lo toman a la ligera they don't encourage it, y no animan or a su some don't congregación even put any value into it. y algunos ni ponen valor en ello.
but it's important Más es importante and it's essential y es esencial to our salvation para nuestra salvación to have the That's right. baptism of the Holy Ghost. del tener el bautismo del Espíritu As we Santo. stand to our feet Al tonight, ponernos de pie esta if you've noche, never received the baptism of the si Holy usted Ghost nunca ha recibido el bautismo del Espíritu Santo with the evidence of speaking in other con la tongues, evidencia de hablar en otras lenguas, God can fill you tonight. Dios le puede llenar esta noche. God can fill you tonight. Dios le puede llenar esta That's noche. what we believe around here. Eso es lo que nosotros creemos Because aquí. chances are the person in front of you Porque la persona tal vez enfrente de or usted the person right across the aisle from you o la persona que está al otro lado de usted has already received this wonderful experience. ya ha recibido esta experiencia maravillosa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Do we have any believers here tonight? Tenemos algunos creyentes aquí en esta Do we have noche. any believers here tonight? Tenemos algunos creyentes aquí en esta noche. Has God filled anybody with the Holy Ghost? ¿Ha llenado Dios a alguien con el Espíritu Santo? Hallelujah. If you've never received the Holy Ghost, Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, we're going to invite you to come to this altar along with everybody else. le vamos a pedir que usted pase a ese altar con todos los demás. Hallelujah. We're going to open up these altars. Vamos a abrir el altar. Holy Spirit, you are welcomed here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcomed here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, There's nothing worth more that will never come close. Nothing can compare. You're our living hope. Oh, your presence, Lord. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Only in your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcomed here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence,
el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Oh, Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti, tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti, tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti, tu gloria, Dios, hoy anhelamos.